Muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Castellón Velázquez. Y yo soy Yoxani Quispe Cuevas y somos estudiantes de la carrera de psicología. Así es, y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño podcast que es parte de nuestra materia de psicodiagnóstico, justamente. Hoy vamos a hablar de un libro que nos pareció súper interesante y hasta un poco inquietante, se podría decir. El libro lleva el nombre de Sin Conciencia, de Robert Hare. Este autor es un experto en el tema de la psicopatía y lo que plantea en el libro es que los psicópatas no son como nos los imaginamos o como nos los pintan, ¿no? No son esos asesinos en series con cara de locos, sino que pueden llegar a ser personas que parecen, ¿no? Completamente normales e incluso encantadoras. Así es. En sí, eso fue lo que más me impactó en lo personal, porque a veces nosotros pensamos que los psicópatas son raros, fríos, pero en realidad pueden ser muy carismáticos y están en todas partes, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, o pueden ser incluso compañeros de la universidad. En sí están, se pueden encontrar en todas partes, hasta en nuestro entorno social en general. Exactamente. Y justamente eso, ¿no? Bueno, también a mí me gustaría destacar que Hare es uno de los referentes más conocidos en este estudio de la psicopatía. Creo que ya que dedicó más de 25 años, ¿no? En estudiar el tema y lo que plantea en este libro es súper interesante, que vale mucho la pena leer, que dice, como ya lo había mencionado, los psicópatas no solo pueden ser esos asesinos locos, ¿no? Que lo plantan en las películas, ¿no? Sino que, como tú dices, Yoxi, pueden ser personas que están en nuestro entorno en general, ¿no? Entonces creo que lo que más miedo puede causar. Así es lo que más sorprende. Y entrando un poco más en lo que es la materia, creo que es importante preguntarnos qué es en sí un psicópata. Y creo que Herd lo menciona bien en su libro, ¿no? Bueno, sí, o sea, según el libro, un psicópata es una persona que carece de empatía, remordimiento, culpa y que puede llegar a manipular sin sentir absolutamente nada por ese daño, ¿no? Que está causando a la otra persona, a la otra parte. Se puede decir que tiene emociones muy superficiales. Por ejemplo, puede llegar a fingir que está triste, preocupado, pero no lo siente en realidad genuinamente, ¿no? Entonces, todo es como si fuera una actuación. Y así es, eso es lo más impactante porque ellos actúan emociones sin ni siquiera sentirlas de Exacto. verdad. Entonces pueden parecer un día cariñosos, pueden parecer preocupados, pero todo es muy superficial, es como si fuera una máscara en sí. Y Exacto. eso es lo peligroso, porque como fingen bien ellos, uno no se da cuenta, ¿no? Hasta que ya está muchas veces envuelto en su juego. Y en el libro se ve cómo hay veces que manipulan a personas sin que ellas se den cuenta incluso. Sí, justamente en el libro tocan mucho esos casos, ¿no? Y creo que es lo que los hace tan peligrosos también, esa capacidad que tienen para manipular y para camuflarse sobre todo, ¿no? Así es. Y una de las cosas que dice Her en sí Ujú. es que los psicópatas muchas veces parecen incluso más normales, por así decirlo, que la gente común, ya que como tú dices, son muy encantadores y muy convincentes al momento de a veces expresar algo o querer convencer de algo o hablarte o referirse a uno incluso. Sí, bueno, y también como ellos saben qué decir, en qué momento decir, cómo decirlo, uno no sospecha, ¿no? De ellos. Me quedó grabada justamente una frase del libro que dice algo así, yo lo tengo anotado, lo voy a leer, que me pareció muy interesante, ¿no? Dice, la gente buena no puede manejar perdón, no puede imaginar, ¿no? Lo que alguien sin conciencia es capaz de hacer. Wow. Eso me gustó Wow, en mucho. sí, ajá, en sí esa frase es muy fuerte porque, o sea, por ejemplo, cuando uno proyecta, es como cuando uno proyecta lo propio, ¿entiendes? Es como, si yo siento culpa, pienso que el otro también, pero sabemos que no siempre es así, hay casos en los que no realmente pasa eso. Claro, ¿no? Y hay un caso, ¿no? Que en el libro igual hablan, que me impactó mucho. Es de un psicópata que contaba con total frialdad cómo arruinó la vida de alguien y lo decía así como si nada, ¿no? Como si hubiese roto cualquier plato, cualquier vaso.
Y ese caso me hizo acordar a un caso que ocurrió aquí en el país de un hombre que asesinó a muchas mujeres y el periodista le decía, ¿y usted no siente remordimiento por esas muertes? Y él era increíble, ¿no? Escalofriante, con qué cinismo la persona respondía, ¿cómo no voy a sentir remordimiento? ¿Acaso es como matar conejos? Son personas, pues, obvio siento remordimiento, pero con qué frialdad lo dijo, daba miedo, de verdad. Sí, 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 me acuerdo. Yo también escuché ese caso y la frialdad con la que hablaba el hombre es, sí, como dices, daba miedo y no aparentaba ser un asesino como tal. O sea, tú lo vieras, Ujú. era una persona cualquiera, era una persona con la que tú podrías cruzarte todos los días y no aparentaba ser tan psicópata, por así decirlo, ni... Y era Claro, una persona tal cual, normal, que no claro, aparentaba nada. no aparentaba tal vez ser tan peligroso, ¿no? Bueno, eso igual hace como que uno se ponga a pensar, ¿no? Y se pregunte, tal vez habré conocido a alguien o me habré topado con alguien, quién sabe, ¿no? En cualquier momento sin darnos cuenta. Entonces también creo que lleva a una pregunta muy importante que es, ¿por qué es tan difícil detectarlos a estos psicópatas? Sí, 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 tienes razón. Respecto a esa pregunta, Hare dice, en sí él menciona en su libro que el psicópata suele parecer más normal que una persona común. Incluso puede lo que es dar una imagen más perfecta que la realidad misma. Y ahí es donde está el engaño, porque no tienen esa mirada perturbadora o ni una forma de actuar muy obvia, sino son mentirosos crónicos que, este, pero tienen un encanto que te atrapa, ¿no? Te engatusa, por si es cierto. Sí, justo también creo que es importante, en el libro se mencionan casos de personas que sí fueron asesinos, pero también se mencionan casos de no solo asesinos en serie o violadores, pero sí casos de jefes, parejas, familiares o amigos, ¿no? Que son súper dañinos y que incluso pueden causarte mucho daño. Creo que es importante igual, ¿no? Tener en cuenta esa parte. Sí, tienes razón. Y eso me hizo pensar mucho en situaciones en las que, de la vida diaria, la verdad. A veces uno escucha historias de gente súper tóxica, que incluso está en relaciones o amistades tóxicas, y te pones a pensar y decís, o sea, esto va mucho más allá que es un simple narcisismo o la mala onda, sino esto ya es como maldad sin culpa y es algo muy característico de un psicópata, ¿no? Sí, exactamente. Creo que sí, eso es en realidad lo que caracteriza a un psicópata. Y como estudiantes en sí, nosotras, ¿no? De psicología, este libro creo que es importante porque nos ayuda a abrir los ojos, ¿no? En sí, porque no siempre un psicópata va a tener tal vez un historial delictivo o va a parecer una persona extraña, ¿no? Como se menciona en el libro. Creo que es importante tener en cuenta herramientas como la PCLR, que es la escala de psicopatía de Hare, que sirve, ¿no? Para evaluar estos casos clínicos o forenses que vienen a ser, ¿no? De los psicópatas. Sí, tienes razón. Y también es importante lo que es no confundir lo que es la psicopatía con Ujú. otros trastornos como el trastorno límite o el narcisismo, por ejemplo. Aunque pueden parecerse en algunos rasgos, en sí el origen y el funcionamiento emocional son muy diferentes. Claro, no, claro, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que el psicópata en sí tiene una estructura perversa, ¿no? Que es lo que veníamos leyendo en el libro también. Bueno, para ir Así cerrando es. también, creo que este libro que lleva el nombre de Sin Conciencia es un libro que todo estudiante en sí de psicología debería leer, porque te cambia la forma de ver a las personas y te da esas herramientas, como ya habíamos mencionado, para poder entender un perfil tan complejo como y peligroso, también hay que decir, como lo es, ¿no? De un psicópata. Así es. A mí me dejó, por ejemplo, pensando mucho en cómo nosotros convivimos con personas así sin darnos cuenta, ¿no? Lo, estamos tan cercanos a ellos que no sabemos en realidad cómo son ni nada, ¿no? Entonces, yo personalmente lo recomiendo totalmente porque no solo es útil para lo que es el diagnóstico, también lo que es para la vida diaria, ¿no? De cada persona. Exacto. Bueno, algo igual que me llamó mucho la atención es la portada del libro, me parece muy interesante porque es justamente un lobo disfrazado de oveja, entonces creo que tendríamos que
tener, ¿no? Presente eso, que muchas veces podemos estar rodeados de lobos que se disfrazan de ovejas, ¿no? Así es, tienes razón. Muy bien, creo que igual, creo que para ir cerrando ya terminaríamos, entonces no queda más que darle las gracias al licenciado Willy por darnos esta productiva e interesante actividad, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias.